Hola, ¿qué tal? En este segundo video vamos a hablar de los usos clínicos de la aspirina. Vamos a empezar con el principal, que es la función antiinflamatoria que tiene la aspirina, y esto se debe a que inhibe una enzima muy importante para la inflamación, que es la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2, como ya habíamos comentado, es una enzima que que tiene función en la inflamación, a diferencia de la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2 se expresa principalmente en tejidos dañados y eso va a expresar una inflamación. Recordemos que la ciclooxigenasa 1 tiene las funciones basales de ciertas células y es expresada en la mayoría. Sin embargo, la ciclooxigenasa 2 tiene funciones proinflamatorias, entonces al inhibir directamente a esta enzima convertidora de las prostaglandinas, podemos inhibir que las prostaglandinas proinflamatorias se sinteticen. Esta es una forma en que bajamos la inflamación en el paciente, en cualquier tejido donde se vea expresada la inflamación. El siguiente que vamos a estudiar es la analgesia que tiene la aspirina. Esto también se debe a una inhibición principal de la ciclooxigenasa 2, porque la ciclooxigenasa 2, como es proinflamatoria, es la que puede causar dolor en los pacientes, principalmente por la síntesis de la prostaglandina E2. Recordemos que las prostaglandinas tienen subtipos y la prostaglandina E2 está ligada a la inflamación y el dolor en el paciente. Es importante discernir en el dolor que tiene el paciente, ya sea osteomuscular o visceral, porque la aspirina tiene un mayor efecto en el dolor osteomuscular que en el dolor visceral. El siguiente uso clínico que vamos a estudiar en la aspirina es su efecto antipirético. Habíamos quedado que cualquier fármaco que sea antipirético es porque va a haber una disminución de la fiebre, porque entonces la fiebre es una elevación de la temperatura por estimulación de la prostaglandina, principalmente la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es propirética y esta prostaglandina E2 estimula el centro termorregulador del hipotálamo anterior. Eso hace que nos dé fiebre. La prostaglandina E2 responde a algún patógeno que pueda entrar en el cuerpo y que sea propirético. Hay muchos agentes propiréticos, pero en este caso yo dibujé un virus. El virus es un agente propirético, es decir, causante de fiebre, y entonces va a estimular a que se produzca la prostaglandina E2 y entonces esto nos va a causar la fiebre. Y entonces cuando nosotros administramos aspirina, inhibimos directamente esta prostaglandina y así evitamos que el paciente tenga estos efectos adversos. Otra función de la aspirina que tenemos que estudiar es que es una antiplaquetaria. Esto es porque las plaquetas sabemos que no son células per se, pero fueron parte de una célula, son como pedazos de una célula más grande. Entonces, como fueron parte de una célula, están formadas por los fosfolípidos de la membrana que nosotros conocemos en todas las membranas bilipídicas en nuestro cuerpo. Uno de estos componentes es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico se puede convertir en la prostaglandina H2 y esto se puede convertir en el tromboxano A2, que es la función de la agregación plaquetaria que tiene la plaqueta. Nosotros, al tomar una aspirina, estamos inhibiendo la COX-1. La COX-1 y, ¿por qué no, la COX-2? Es la COX-1 porque, como les había mencionado, la COX-1 es la función basal de las células. Una de las funciones de las plaquetas, entre muchas otras, es la agregación plaquetaria. Entonces es su función normal y basal. Entonces nosotros, al inhibir la COX-1, que es la parte basal de esta célula, para que esta célula haga su función, estamos inhibiendo que se convierta en la prostaglandina H2 y que no se convierta en tromboxano A2 y entonces inhibimos la agregación plaquetaria por parte de las plaquetas a través de una ingestión de ácido acetil salicílico o aspirina. Entonces, si te preguntaran que la inhibición, que la función antiplaquetaria de la función antiplaquetaria que tiene la aspirina es por inhibición de la COX-1 o de la COX-2 y ustedes tienen que contestar que es de la COX-1. Ahora vamos a pasar con el metabolismo de la aspirina y pues vamos a saber que depende de sus dosis. Por ejemplo, si un paciente toma una dosis de 600 miligramos al día,
este va a tener un metabolismo de cinética de primer orden en el hígado y va a tener una vida media aproximadamente de unas 3.5 horas. La aspirina se da por eliminación hepática de la siguiente forma. Tenemos aquí nuestra aspirina que hemos tomado y tenemos que saber que este es el grupo acetilo de nuestra aspirina. En nuestro hígado va a haber estas enzimas que se llaman esterasas. Entonces estas van a romper el grupo acetilo y va a salir un salicilato. Es decir, era la misma forma de la aspirina, sin embargo ya no tiene su grupo acetilo aquí. Aquí es donde falta el grupo acetilo, porque las esterasas fueron quien lo rompieron y entonces tenemos un salicilato y un ácido acético. Y estos también tienen cierta función de inflamación. Entonces, esta es nuestra cinética de primer orden. Sin embargo, si nuestro paciente ya lleva una administración de mayor a 4 gramos por día, perdón, aquí me equivoqué en el signo, es mayor a 4 gramos por día, entonces tenemos que la vida media es variable y aproximadamente de 15 horas, ahorita vamos a explicar por qué es variable, y entonces la eliminación ya no va a ser una eliminación de primer orden, va a tener, el hígado va a tener una saturación de las esterasas, y entonces se va a convertir en una cinética de orden 0. Aquí vamos a explicar por qué la vida media de la aspirina no podemos decir que tiene una vida media estable, sino que es una vida media variable y sobre todo variable a la dosis. Tenemos que le administramos 1000 gramos a nuestro paciente, 1000 miligramos, perdón, lo que se convierte en 1 gramo. Si tenemos que se eliminan 100 gramos cada 4 horas, entonces le dimos 1000 miligramos, en 4 horas el paciente va a tener 900 miligramos, en otras 4 horas 800 miligramos y en otras 4 horas 700 miligramos. La vida media de la dosis que nosotros administramos son 500 miligramos, estamos de acuerdo. Para llegar a 500 miligramos tuvieron que haber pasado aproximadamente 20 horas para poder llegar a esta vida media. Entonces, por eso decimos que es una vida media variable y sobre todo variable a la dosis. En el siguiente video vamos a explicar las dosis, el uso de las dosis y los efectos adversos de la aspirina.